Estamos al aire para tratar un tema muy importante, señores. ¿Cuál es el uso correcto de los generadores de energía en casa, en la industria, en todo sector? Y por eso tenemos de invitado a Luis Felipe Peña para que nos guíe. Usted como experto, Luis Felipe, bienvenido. ¿Cuáles son esos principales riesgos al manipular un generador de energía? ¿Cómo estás, Henry? Buenos días. Mira, los riesgos principales se enfocan directamente sobre lo que es el equipo como tal, ya que genera monóxido de carbono. Este es un agente silencioso que puede llegar a una fatalidad. Entonces, lo ideal sería de que vos estés ubicando tu generador en un ambiente despejado, en donde hay una ventilación libre y pueda tranquilamente ese gas irse en el ambiente. Oye, un ambiente despejado siempre, así debe estar el generador. ¿Y lo saben colocar dónde más o menos? O sea, por lo general yo siempre le he visto de que le ponen a la entrada de lo que es el negocio del bien inmueble con el tubo de escape apuntando hacia el exterior para que todos los gases sean lanzados al exterior, nunca al interior del domicilio. Ok, ¿y ese monóxido es fácil que yo lo pueda identificar? En realidad te provoca sueño. Y el problema está en que tú muchas veces te confundes y piensas que estás cansado, y si te duermes, entonces ahí viene ya el riesgo de fatalidad porque puede que ya no despiertes. Es lo que hemos visto incluso en algunos hechos noticiosos. De hecho, el último que recuerdo en el centro de Guayaquil, dos jóvenes que también estaban manejando generadores se quedaron dormidos y supuestamente habían inhalado monóxido de carbono. Sí, afirmativo. Yo sí vi que habían manipulado el generador dentro de lo que vendría a ser el balde de una camioneta y no hubo porrones de afogar el gas y se le vició el ambiente. En base a su experiencia, hablemos de estos 2 meses que han sido muy intensos en el país. ¿Cuáles han sido los accidentes que se han reportado? Puede ser por mala manipulación del equipo, como ya lo hemos visto antes, la gente se intoxica o con el monóxido de carbono llegan a fatalidades. También por lo que vendría a ser manipulación del equipo directa en lo que es el uso del combustible que necesita el equipo para funcionar. Recordemos que funcionan a gasolina, diésel, y ahora hay una nueva variedad que funciona a gas. Entonces siempre tenemos que tener cuidado que son líquidos inflamables. Exactamente. Bueno, hay que tener cuidado en ese sentido. Escuchamos una historia de una persona que mientras el generador de energía estaba funcionando, lo estaba recargando de combustible, explotó. Esa persona está en coma en este momento. Afirmativo. Sabemos que el generador, mientras se encuentra en funcionamiento, está vibrando. Entonces la vibración hace que mientras va dosificando el combustible, tienda a salirse del tanque. Como es una máquina de combustión, entonces se puede contaminar tranquilamente con el calor que genera el equipo como tal y se puede inflamar, se puede encender. Entonces ahí es cuando entran ya en esos estados de explosión, en donde el equipo empieza a explosionar. ¿Se puede identificar de una manera numérica cuáles son esos puntos en donde la gente le da mal uso o manda mala manipulación a los generadores? O sea, en primer lugar vendría a ser lo que es la ubicación. Tienen que ellos primero dar viendo un sitio despejado. Segundo, lo que es la manipulación del combustible que utiliza el equipo. ¿Cuál es la manipulación correcta para evitar esos errores o accidentes? Que una vez que vayan a recargar combustible, asegurarse que el equipo esté totalmente apagado. Nunca darle dosificando combustible con el equipo encendido. Incluso, es más, si digamos que yo tengo el equipo encendido y se me apagó por combustible, dejarle al equipo que descanse por lo menos 1 hora después de su apagado con la respectiva recarga para volverle a encender. Ok, a ver, tenemos acá información en pantalla, señales de advertencia para saber si tu generador necesita revisión o reparación. Número 1, dificultad para arrancar o arranque irregular. Ruidos extraños durante el funcionamiento, pérdida de potencia o fluctuaciones de voltaje, emisiones de humo, olores extraños o a quemado, apagado inesperado, fugas de combustible o de aceite. ¿Cómo lo vamos identificando? Por ejemplo, ¿cuándo tengo que estar en alerta si se apaga 1 o 2, 3 veces el generador? Ya tengo que estar alerta y visualizando que el equipo en primer lugar tenga combustible. Si no tiene combustible, como ya lo hemos dicho, apagar el equipo y cargar el combustible pero con el equipo apagado. Después tengo que verificando lo que son los filtros de aire, porque acordémonos de que dentro de la combustible necesita del oxígeno para poderla generar. Si él tiene el filtro de aire tapado, lo tiene saturado, obviamente ese oxígeno no le va a llegar y no va a poder hacer la combustión correcta y se le va a apagar. Sobre las emisiones de humo, ¿cuándo me debo preocupar? Cuando hay, todos esos generadores ya vienen con un sensor de monóxido de carbono. Por lo general, él se enciende cuando ya empieza a detectar que el ambiente se está viciando.
Entonces, en ese instante yo ya tengo que tomar lo que es la alerta y las precauciones del caso para hacer de que el ambiente se despeje y haya una ventilación correcta. Porque si no, el equipo como tal, de forma inteligente, por la tarjeta electrónica que posee, manda a apagar automáticamente al generador. ¿Y un generador cuándo puede de pronto explotar de forma inesperada? Cuando se contamina lo que es el combustible con el calor que genera el equipo, directamente. Porque ya una vez que tienes acá el gas, tienes la gasolina, o más que todo gas y gasolina, porque el diésel es otro proceso, una vez que él hace contacto con lo que es el sistema de combustión en la máquina, hace contacto con el calor que está generando el motor de combustión, puede tranquilamente explosionarse. O sea, yo debo, como requisito básico, apagar el generador de energía para allí alimentarlo de combustible. Afirmativo, ese es el procedimiento que se debería seguir en términos de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente. Bueno, sigamos con el término de seguridad. ¿Qué otro cuidado debo tener para no exponerme? Al momento de manipular ya el generador desde el punto de vista eléctrico, tener lo que son los implementos de seguridad necesarios. ¿Cuáles son? Guantes, preferible dieléctricos, también calzado que sea dieléctrico, porque igual es una fuente generadora de energía eléctrica. ¿Qué significa calzado dieléctrico? Puede ser botas dieléctricas que tengan alta resistencia a lo que es la conducción de electricidad. Pero bueno, yo creo que ese es un error en el que caemos muchos. Yo, en lo personal, he visto lugares en donde se manipula generadores, pero no he visto que existe algún atuendo especial. Eso sí tiene mucha razón. Por lo general, las personas lo que hacen es cogerle al generador y encenderlo. Pero no se están dando cuenta de todas las precauciones que deberían seguir. En el proceso de arranque incluso indican de que uno no puede conectar la carga al generador hasta antes de no haberle dado un tiempo prudente de aproximadamente 30 segundos para que él se estabilice. Entonces yo también he visto en lo personal que hay personas que conectan la carga, conectan todo prácticamente y dejan ya listo como para que cuando usted arranca el generador automáticamente todo se le energice y se puede ver incluso en la carga, más que todo en la carga lumínica, las luces que empiezan a atenuar su intensidad de luz. Entonces eso es una manipulación incorrecta. ¿Un generador mientras más caro, más seguro o no tiene nada que ver con el precio, con la seguridad? No, no tiene nada que ver el precio. Es netamente por la capacidad que tiene el generador como tal para generar y entregar energía. Ok, perfecto. Para seguir desarrollando este tema, tenemos también para usted consejos para alargar la vida útil de su generador. Y vamos, por favor, para que usted lo lea también. Realiza un mantenimiento regular, almacenamiento adecuado, inspección y limpieza del sistema de enfriamiento y no recargar el generador. Por favor, usted como especialista, dígame, ¿cuál es el mantenimiento regular? En mantenimiento regular nosotros tenemos que considerar primero lo que es el estado del aceite que maneja la máquina. ¿Cada qué tiempo se debe de pronto cambiar el aceite? Cuando el equipo es nuevo, totalmente nuevo y le va a utilizar por primera vez, se recomienda siempre cambiar el aceite en las primeras 24 horas. De ahí en adelante, ya hizo el cambio a las 24 horas, dar viendo que a las 50 horas cómo se encuentra el aceite, qué tanto se ha degradado. Si ya es necesario cambiarle a las 50, de ahí a las 100 horas y de ahí mantenerse cada 100 horas hacer un cambio periódico de aceite. Porque si no, las piezas internamente, las que son articuladas, se van a desgastar y va a provocar fallos en el equipo. Ok, y a veces incurrimos mucho en ese error de no darle el mantenimiento adecuado, ¿no? Afirmativo, muchas veces le prendemos y con el aceite que está le dejamos ahí unos 2, 3, 4 meses y no estamos monitoreando más que todo el uso por horas del generador común. Y con respecto al almacenamiento adecuado, se refiere al ponerle gasolina y todo. O sea, en realidad el almacenamiento adecuado se refiere a que si es a gasolina, yo en el momento que ya le voy a dar guardando al equipo, yo tengo que cerrarle el paso a combustible para que todo el combustible que se encuentra almacenado en el sistema, incluso en lo que vendría a ser la bollita del carburador, se consuma. Cosa que con eso yo ya estoy seguro de que no hay combustible dentro del sistema del generador y así evitar que me dé dañando lo que vendría a ser el carburador y me tapone los ciclores. ¿Y cuándo se sobrecarga un generador? Cuando no se tiene en cuenta la capacidad del mismo y uno empieza a conectar carga, lo que son electrodomésticos, lo que vendrá a ser herramientas eléctricas sin darnos cuenta de que ya estamos sobrepasando y eso hace que el equipo empiece a fallar desde el punto de vista ya eléctrico. Cuando no le damos el mantenimiento adecuado incluso, ¿cuál es el tiempo de vida útil de un generador? Por lo general hay generadores que se saben deteriorar en cuestión de 3 o 4 meses.
Por eso justamente nosotros ayer presentamos un espacio en el centro de Guayaquil y ya los comerciantes se quejaban de que compraron un generador a inicio de esta crisis y ya están presentando problemas. Han pasado cerca de 2 o 3 meses. Entonces también tiene que ver mucho con el cuidado que se le da en el mantenimiento del mismo, ¿verdad? Afirmativo, tiene que ver bastante eso porque de eso depende alargar la vida útil de nuestro equipo. Las últimas recomendaciones, por favor, a la comunidad. Que al momento de manipular el equipo tengan en cuenta siempre que lo primero que se hace es encender el equipo para luego conectar carga. Y para el momento de apagado, desconectar carga para luego apagarlo. Entonces, en sí, como más o menos sería un orden específico, primero se enciende, se conecta carga, después se desconecta carga y se apaga. Recomendaciones importantes, como les mencionamos, número 1, para evitar accidentes que muchas veces son fatales y también alargar la vida útil de los generadores, muy importantes en una época de crisis que aún no avisora salida. Gracias a Luis Felipe Peña por su importante recomendación. Estamos